Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a la última parte de la clase, ¿cierto? Lo que nos quedó pendiente para el desarrollo de la guía. Aquí, en primer lugar, vamos a ver, ¿cierto? Lo que son los elementos de una función. Y los elementos de la función que nosotros vamos a trabajar, que son los que vamos a ver en esta última parte de ejercicio, van a ser el concepto de preimagen, el concepto de imagen, el concepto de dominio y el concepto de recorrido. Vamos a ver las definiciones una por separado. En primer lugar, la preimagen dice corresponde a cada elemento del conjunto de partida que tiene un valor asociado. Que en el caso de los diagramas son los que tienen flechas, ¿cierto? Son los que tienen flecha en el conjunto de partida, ¿cierto? De donde parten, ¿cierto? Los que tienen flecha. Recuerden que la preimagen se mira en este caso en el conjunto de partida, los que tienen flecha. La imagen en este caso corresponde a cada elemento, ¿cierto? Del conjunto llegada que tiene valor asociado. Entonces, en otras palabras, son los elementos del conjunto de llegada los que le llegan flecha. Mirándolo en el concepto de diagrama sagital, que yo sé que esa representación como que les clarifica mal este tipo de concepto. Es a dónde llegan, ¿cierto? Estas flechitas, ¿cierto? A dónde llegan. Ese conjunto de elementos de los cuales, ¿cierto? Son resultados de las evaluaciones, ¿cierto? Finalmente, aquí esos son los que se llaman las imágenes. El dominio corresponde al conjunto de preimágenes de la función, que sería el conjunto de todos los elementos que tienen flechitas, ¿cierto? Del conjunto de partida. Y el recorrido corresponde al conjunto de imágenes, que en este caso son el conjunto de los valores, ¿cierto? En el conjunto de llegada que tienen, a los que llegan flechas. Es el conjunto de valores a los cuales llegan flechas en el conjunto de llegada. Vamos a ver ahora con respecto a esa definición, ¿cierto? Vamos a ver algún ejemplo para clarificarle un poco más. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos, ¿cierto? En el diagrama sagital está el concepto de dominio, ¿cierto? Que están las preimágenes que se dijo delante y el codominio, pero el codominio, recuerden que también puede ser asociado como el conjunto de llegada. Conjunto de llegada. Entonces, conjunto de llegada. Ahora, las preimágenes en este caso corresponden al conjunto de elementos, ¿cierto? Que tienen flechita. Por ejemplo, que si es función, obviamente todos van a tener flecha. En este caso, el dominio va a ser finalmente el 10, el 20, el 25. Ese va a ser finalmente el dominio de la función, que es la notación que nosotros vamos a utilizar. El dominio de f, ¿cierto? De la función va a ser finalmente el 10, el 20 y el 25, esos tres elementos. Por otro lado, ¿cierto? El recorrido viene siendo el conjunto de valores, ¿cierto? Vamos a volver aquí. El recorrido de la función, que lo vamos a denotar como rec de f, va a ser finalmente los valores del conjunto de llegada a los cuales llegan flechas. En este caso, ¿quiénes son los que tienen flecha en el conjunto de llegada? Que sería el segundo globito. Sería el 250, sería el 1000 y sería el 1500. Solamente esos tres, ¿cierto? Tienen flechitas. El 1750 y el 2000 no tienen, por lo tanto, eso no se consideran dentro del recorrido. Pero si nosotros hablamos del codominio o conjunto de llegada, ahí sí nosotros agregamos todo, ¿cierto? Ahí finalmente sería el 250, el 1000, el 1500, ¿cierto? El 1750 y el 2000. Ahí sí, ¿cierto? Porque el conjunto de llegada, recuerden que son el conjunto total, ¿cierto? Este globito que está a la derecha, ¿cierto? El conjunto de todos los valores. Pero recuerden que el recorrido son solamente los que tienen flecha, que en este caso serían esos tres. Por eso aquí está marcado en la imagen eso como el recorrido. Y recuerden que el recorrido son las imágenes. La preimagen está en el conjunto de partida, ¿cierto? Y las imágenes son a donde llegan estas evaluaciones, ¿cierto? A donde llegan estas flechitas, que serían esos tres valores de ahí. Eso, en primer lugar, el primer concepto. Eso con respecto a los diagramas sagitales. Y con respecto al tema gráfico, chicos, aquí, por ejemplo, el dominio y el recorrido, ¿cómo lo vemos? El dominio corresponde a la región del eje X. Región del eje X, donde está contemplado en este caso la gráfica. Entonces son como el límite inferior y el superior en el eje X. Entonces ustedes dicen aquí en el eje X, aquí comienza la gráfica y aquí termina. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta gráfica empiece en el 1 y termine en el 9. Nosotros decimos finalmente, ¿cierto? Que el dominio, el dom de f, en este caso, si nosotros vemos ahí el f, va a ser el intervalo. Aquí se toma como intervalo, el intervalo del 1 al 9, ¿cierto? Y ahí corchete cerrado como para decir incluimos. Entonces, nosotros para representar el dominio, nosotros lo colocamos en forma de intervalo, el intervalo del 1 al 9.
Y el recorrido, chicos, corresponde en este caso a los límites, pero mirado en el eje Y, ¿cierto? Es como si miraran la gráfica de lado, ¿cierto? El límite, ahí los dos límites, ¿cierto? Inferiormente en el eje Y, ¿cierto? Parte de ahí y superiormente hasta ahí, ¿cierto? Corresponde a la región del eje Y. Eje Y. Y en este caso, chiquillos, si ustedes se fijan, por ejemplo, si nosotros analizamos acá, si aquí, por ejemplo, le podemos decir, partimos del 3, por ejemplo, y al 5, el recorrido de F va a ser finalmente el intervalo del 3 al 5. Y ahí tenemos finalmente, ¿cierto?, ese recorrido. Entonces, recuerden, el recorrido viene siendo la región del eje Y, viendo los límites en el eje Y, solo límite en eje Y, y el dominio solo límite en el eje X. Y de esa forma ustedes van viendo el dominio y el recorrido. Espero, chicos, que haya quedado claro, ¿cierto?, el concepto de dominio recorrido con respecto a los diagramas sagitales y también con respecto al tema gráfico. Ahora a continuación vamos a ver un ejemplo ahí con ejercicios para que le quede más clarito. Vamos a hacer entonces este ejercicio donde dice reconocer dominio, recorrido y conjunto de llegada en la siguiente función. Aquí, por ejemplo, a ustedes ya se les da por hecho de que son funciones. Vamos a ver primero con diagrama sagital y después con gráfico. Diagrama sagital. Recuerden que en este caso el dominio, vamos a colocar aquí el dominio, si aquí por ejemplo está la función f asociado, el dominio de f, van a ser los elementos del conjunto de partidas que tienen flecha. Si nosotros miramos solamente el A, ¿quiénes son los elementos que tienen flecha? Perfecto, ¿cierto? El A, el B y el C, que serían los tres elementos que tienen la flechita asociada. Muy bien, chiquillos, bien. En este caso vamos a ver después el recorrido de F. El recorrido de F nosotros tenemos que mirar en el conjunto B ahora. Recuerden, el dominio en el conjunto de partida y el recorrido en el conjunto de llegada. ¿Qué elementos del conjunto de llegada tienen valores asociados? ¿Qué serían los que tienen flecha? ¿Todos tienen flecha en el B? No, ¿cierto? Porque aquí finalmente el 3 no tiene flecha. Por lo tanto, ¿quiénes tienen flecha en el B? El 1, el 2 y el 4. ¿Cierto? Y de esa forma nosotros encontramos el recorrido de la función. Recuerden que son los que tienen valor asociado en el conjunto de llegada. Recuerden, conjunto de partida, conjunto de llegada. Después, el conjunto de llegada, que nos preguntan después, corresponde a todo elemento, ¿cierto?, que está en el B. Y aquí se incluyen todos. Entonces estaría el 1, el 2, el 3 y el 4. Recuerden que en el conjunto de llegada se incluye todo. Se incluye todo al final. ¿Sí? ¿Dónde está la restricción? El recorrido, ¿cierto? Porque muchas veces no todos los elementos del conjunto de llegada tienen valor asociado. Por lo tanto, ahí se consideran solamente los que sí tienen para el recorrido. En cambio, en el conjunto de llegada son todos, tanto los que tienen como los que no tienen. Vamos a ver ahora en el caso gráfico. En el caso gráfico vamos a identificar cierto dominio, recorrido y conjunto de llegada. El dominio en este caso, chiquillos, nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, la marca. Dentro del eje X la gráfica termina ahí, pero finalmente esa gráfica continúa infinitamente. Por lo tanto, ahí se va hasta el infinito. Y si yo quiero ver el dominio, ustedes dicen el dominio, si aquí estamos viendo la función f, el dominio de f parte del 0, ¿cierto? Porque en el x parte del x igual a 0, ahí está el 0, pero como sigue infinitamente, ¿para dónde se va? Perfecto, al más infinito. Entonces, esa de ahí se va al más infinito y recuerden que el infinito siempre el corchete es abierto. Ese sería el dominio, suponiendo que sigue infinitamente la recta, ¿cierto? Sí, infinitamente, infinitamente. Ahí va a tomar todos los x, por lo tanto, la recta se va, o sea, la gráfica se va a ir al más infinito. El recorrido de la función vendría siendo los límites, pero con respecto al eje Y. Si nosotros miramos en el eje Y, ¿cierto? En el eje Y, ahí comienza, ¿cierto? Ahí comienza. Pero ¿qué pasa? Que al momento de la gráfica subir, el límite también se va a disparar por lo menos en el eje Y. Por lo tanto, ahí también se va a ir al más infinito, porque la gráfica, si ustedes se fijan, va subiendo. Y al subiendo, nosotros ya no podemos marcar un límite, como decir ya en el eje Y va a llegar hasta ese punto. Si como la gráfica va subiendo, va a tomar todos los valores del eje Y, por lo tanto se va a ir al más infinito. Y como parte del 0, nuevamente va a ir del 0 al más infinito. Y nuevamente recuerden que el infinito se coloca con el corchete abierto. Ahora, el conjunto de llegada, en este caso,
Chiquillos, y aquí, por ejemplo, todos los ejercicios, por lo menos de los que van a aparecer en la guía, el conjunto de llegada en el caso gráfico siempre van a ser el conjunto de los números reales, porque son funciones reales. Es una función real. Y al ser una función real, finalmente el conjunto de llegada va a ser simplemente el conjunto de los numeritos reales. Por lo tanto, ahí está listo, no tendríamos nada más que hacer. Espero, chicos, que haya quedado claro. Vamos a continuar viendo ejemplos. Vamos a ver ahora el caso, ¿cierto?, de este gráfico. Nuevamente es una función f y nos preguntan por el dominio, el recorrido del conjunto de llegada. El dominio, en este caso, el dominio de f, vendría siendo la región en el eje X, ¿cierto? En el eje X la gráfica parte ahí, ¿cierto? Y termina acá. Si ustedes se fijan, después del 4 no hay gráfica y antes del menos 3 tampoco hay. Por lo tanto, esos son los límites en el eje X. Entonces, como esos son los límites, ustedes inmediatamente dicen que el dominio va a ser el intervalo del menos 3, ¿cierto? Incluyendo el menos 3 hasta el 4. Ese va a ser tanto el límite inferior como superior en el eje X. Recuerden que el dominio está asociado en el eje X. Veamos en este caso el recorrido. El recorrido, ¿cierto?, de la función son los límites pero asociados en el eje Y. Si nosotros nos fijamos aquí, ¿cierto?, mirando de lado, en el eje Y, abajo del menos 3 no hay gráfica, ¿cierto? Y sobre el 3 no hay tampoco. Por lo tanto, esos son los límites en el eje Y, que serían los valores por donde hay gráfica. Sobre el 3, ¿cierto?, no hay gráfica y bajo el menos 3 tampoco hay. Por lo tanto, el recorrido nuevamente sería corchete cerrado, porque ahí están incluidos. Sería del menos 3 finalmente al 3, corchete cerrado. Y ese sería finalmente el recorrido, que serían los límites en el eje Y. Recuerden que son los límites de la gráfica, pero mirado en el sentido del eje X y después en el eje Y. Y por otro lado, en este caso, el conjunto de llegada, nosotros, ¿qué podemos decir aquí? Como es una función real, seguirían siendo los números reales. Así que eso, chicos, con respecto al, ¿cierto?, a reconocer dominio, recorrido, conjunto de llegada en los casos de diagrama sagital y gráfico. Espero, chicos, que les haya quedado claro. Y cualquier cosa van retrocediendo el video, vayan tomando los apuntes y cualquier cosa le preguntan a sus profesores ahí mediante correo, ¿cierto? O la forma de comunicación que tienen con ellos ante cualquier duda.